El clavo, parte 4, 14. El tribunal. Allí aguardaba ya el sepulturero. La sala de la audiencia estaba profusamente iluminada. Sobre la mesa veíase una caja de madera pintada de negro que contenía la calavera de don Alfonso Gutiérrez del Romeral. El juez ocupó su sillón. El promotor se sentó a su derecha. El comandante de la guardia, por respetos superiores a las prácticas forenses, fue invitado a presenciar también la indagatoria. Aquel ruidoso proceso le inspiraba interés, como a todos. El escribano y yo nos sentamos juntos a la izquierda del juez. El alcalde y los alguaciles se agruparon a la puerta, no sin que se columbrasen detrás de ellos algunos curiosos. A ellos su alta categoría pecuniaria les había franqueado, para tal solemnidad, la entrada en el temido establecimiento. Y habrían de contentarse con ver a la acusada, por no consentir otra cosa, el secreto del sumario. Constituida en esta forma la audiencia, el juez tocó la campanilla y dijo al alcaide: «Que entre doña Gabriela Zahara». Yo me sentía morir y en vez de mirar a la puerta, miraba a Zarco para leer en su rostro la solución del pavoroso problema que me agitaba. Pronto vi a mi amigo ponerse lívido, llevarse la mano a la garganta como para ahogar un rugido de dolor y volverse hacia mí en demanda de socorro. «Calla», le dije, llevándome el índice a los labios. Y luego añadí, con la mayor naturalidad, como respondiendo a alguna observación suya: «Lo sabía». El desventurado quiso levantarse. «Señor juez», le dije entonces con tal voz y con tal cara que comprendió toda la enormidad de sus deberes y de los peligros que corría. Contrájose pues horriblemente, como quien trata de soportar un peso extraordinario, y dominándose al fin por medio de aquel esfuerzo, su cara ostentó la inmovilidad de una piedra. A no ser por la calentura de sus ojos, hubiérase dicho que aquel hombre estaba muerto. Y muerto estaba el hombre, ya no vivía en él más que el magistrado. Cuando me hube convencido de ello, miré como todos a la acusada. Figuraos ahora mi sorpresa y mi espanto, casi iguales a los del infortunado juez. Gabriela Zahara no era solamente la Blanca de mi amigo, su querida de Sevilla, la mujer con quien acababa de reconciliarse en la Fonda del León, sino también mi desconocida de Málaga, mi amiga de Granada, la hermosísima americana Mercedes de Mérida Nueva. Todas aquellas fantásticas mujeres se resumían en una sola, en una indudable, en una real y positiva, en una sobre quien pesaba la acusación de haber matado a su marido, en una que estaba condenada a muerte en rebeldía. Ahora bien, esta acusada, esta sentenciada, sería inocente, lograría sincerarse, se vería absuelta. Tal era mi única y suprema esperanza. Tal debía ser también la de mi pobre amigo. 15. El juicio. El juez es una ley que habla y la ley un juez mudo. La ley debe ser como la muerte, que no perdona a nadie. Montesquieu. Gabriela, llamémosla al fin por su verdadero nombre, estaba sumamente pálida, pero también muy tranquila. Aquella calma era señal de su inocencia o comprobaba la insensibilidad propia de los grandes criminales. ¿Confiaba la viuda de don Alfonso en la fuerza de su derecho o en la debilidad de su juez? Pronto salí de dudas. La acusada no había mirado hasta entonces más que a Zarco, no sé si para infundirle valor y enseñarle a disimular, si para amenazarle con peligrosas revelaciones o si para darle mudo testimonio de que su Blanca no podía haber cometido un asesinato. Pero, observando sin duda la tremenda impasibilidad del juez, debió de sentir miedo, y miró a los demás concurrentes, cual si buscasen otras simpatías auxilio moral para su buena o su mala causa. Entonces me vio a mí y una llamarada de rubor que me pareció de buen agüero tiñó de escarlata su semblante. Pero muy luego se repuso y tornó a su palidez y tranquilidad. Zarco salió al fin del estupor en que estaba sumido, y con voz dura y áspera como la vara de la justicia, preguntó a su antigua amada y prometida esposa: «¿Cómo se llama usted?». «Gabriela Zahara del Valle de Gutiérrez del Romeral», contestó la acusada con dulce y reposado acento. Zarco tembló ligeramente.
Acababa de oír que su Blanca no había existido nunca, y esto se lo decía a ella misma. Ella, con quien 3 horas antes había concertado de nuevo el antiguo proyecto de matrimonio. Por fortuna nadie miraba al juez, sino que todos tenían fija la vista en Gabriela, cuya singular hermosura y suave y apacible voz considerábanse como indicios de inculpabilidad. Hasta el sencillo traje negro que llevaba parecía declarar en su defensa. Repuesto Zarco de su turbación, dijo con formidable acento, y como quien juega de una vez todas sus esperanzas: Sepulturero, venga usted y haga su oficio abriendo ese ataúd. Y le señalaba la caja negra en que estaba encerrado el cráneo de don Alfonso. Usted, señora, continuó mirando a la acusada con ojos de fuego, acérquese y diga si reconoce esa cabeza. El sepulturero destapó la caja y se la presentó abierta a la enlutada viuda. Esta, que había dado 2 pasos adelante, fijó los ojos en el interior del llamado ataúd, y lo primero que vio fue la cabeza del clavo, destacándose sobre el marfil de la calavera. Un grito desgarrador, agudo, mudo, mortal, como los que arranca un miedo repentino o como los que preceden a la locura, salió de las entrañas de Gabriela, la cual retrocedió espantada, mesándose los cabellos y tartamudeando a media voz. Alfonso, Alfonso. Y luego se quedó como estúpida. Ella es, murmuramos todos, volviéndonos hacia Joaquín. ¿Reconoce usted, pues, el clavo que dio muerte a su marido?, añadió el juez, levantándose con terrible ademán, como si él mismo saliese de la sepultura. Sí, señor, respondió Gabriela maquinalmente, con entonación y gesto propios de la imbecilidad. ¿Es decir, que declara usted haberlo asesinado?, preguntó el juez con tal angustia que la acusada volvió en sí, estremeciéndose violentamente. Señor, respondió entonces, no quiero vivir más, pero antes de morir quiero ser oída. Zarco se dejó caer en el sillón como anonadado y miróme cual si me preguntara: ¿qué va a decir? Yo estaba también lleno de terror. Gabriela arrojó un profundo suspiro y continuó hablando de este modo: Voy a confesar, y en mi propia confesión consistirá mi defensa, bien que no sea bastante a librarme del patíbulo. Escuchad todos. ¿A qué negar lo evidente? Yo estaba sola con mi marido cuando murió. Los criados y el médico lo habrán declarado así. Por tanto, solo yo pude darle muerte del modo que ha venido a revelar su cabeza, saliendo para ello de la sepultura. Me declaro, pues, autora de tan horrendo crimen. Pero sabed que un hombre me obligó a cometerlo. Zarco tembló al escuchar estas palabras. Dominó, sin embargo, su miedo, como había dominado su compasión, y exclamó valerosamente: Su nombre, señora, dígame pronto el nombre de ese desgraciado. Gabriela miró al juez con fanática adoración, como una madre a su atribulado hijo, y añadió con melancólico acento: Podría con una sola palabra arrastrarlo al abismo en que me ha hecho caer. Podría arrastrarlo al cadalso a fin de que no se quedase en el mundo para maldecirme tal vez al casarse con otra. Pero no quiero. Callaré su nombre porque me ha amado y le amo, aunque sé que no hará nada para impedir mi muerte. El juez extendió la mano derecha, cual si fuera a adelantarse. Ella le reprendió con una mirada cariñosa, como diciéndole: Ve que te pierdes. Zarco bajó la cabeza. Gabriela continuó: Casada a la fuerza con un hombre a quien aborrecía, con un hombre que se me hizo aún más aborrecible después de ser mi esposo, por su mal corazón y por su vergonzoso estado, pasé 3 años de martirio, sin amor, sin felicidad, pero resignada. Un día que daba vueltas por el purgatorio de mi existencia, buscando a fuer de inocente una salida, vi pasar a través de los hierros que me encarcelaban a uno de esos ángeles que libertan a las almas ya merecedoras del cielo. Asíme a su túnica, diciéndole: Dame la felicidad. Y el ángel me respondió: Tú no puedes ser ya dichosa. ¿Por qué? Porque no lo eres. Es decir, que el infame que hasta entonces me había martirizado me impedía volar con aquel ángel al cielo del amor y de la aventura.
¿Concebís absurdo mayor que el de este razonamiento de mi destino? Lo diré más claramente. Había encontrado un hombre digno de mí y de quien yo era digna. Nos amábamos, nos adorábamos. Pero él, que ignoraba la existencia de mi mal llamado esposo. Él, que desde luego pensó en casarse conmigo. Él, que no transigía con nada que fuese ilegal o impuro, me amenazaba con abandonarme si no nos casábamos. Érase un hombre excepcional, un dechado de honradez, un carácter severo y nobilísimo, cuya única falta en la vida consistía en haberme querido demasiado. Verdad es que íbamos a tener un hijo ilegítimo, pero también es cierto que ni por un solo instante había dejado de exigirme el cómplice de mi deshonra que nos uniéramos ante Dios. Tengo la seguridad de que si yo le hubiese dicho, te he engañado, no soy viuda, mi esposo vive, se habría alejado de mí, odiándome y maldiciéndome. Inventé 1000 excusas, 1000 sofismas, y a todo me respondía. Sé mi esposa. Yo no podía hacerlo. Creyó que no quería y comenzó a odiarme. ¿Qué hacer? Resistí, lloré, supliqué, pero él, aun después de saber que teníamos un hijo, me repitió que no volvería a verme hasta que le otorgase mi mano. Ahora bien, mi mano estaba vinculada a la vida de un hombre ruin, y entre matarlo a él o causar la desventura de mi hijo, la del hombre que adoraba y la mía propia, opté por arrancar su inútil y miserable vida al que era nuestro verdugo. Maté, pues, a mi marido, creyendo ejecutar un acto de justicia en el criminal que me había engañado infamemente al casarse conmigo. Y, castigo de Dios, me abandonó mi amante. Después hemos vuelto a encontrarnos. ¿Para qué, Dios mío? ¡Ah! Que yo muera pronto. Sí, que yo muera pronto. Gabriela cayó un momento, ahogada por el llanto. Zarco había dejado caer la cabeza sobre las manos, cual si meditase, pero yo veía que temblaba como un epiléptico. Señor juez, repitió Gabriela con renovada energía, que yo muera pronto. Zarco hizo una seña para que se llevasen a la acusada. Gabriela se alejó con paso firme, no sin dirigirme antes una mirada espantosa en que había más orgullo que arrepentimiento. 16. La sentencia. Excuso referir la formidable lucha que se entabló en el corazón de Zarco y que duró hasta el día en que volvió a fallar la causa. No tendría palabras con que haceros comprender aquellos horribles combates, solo diré que el magistrado venció al hombre y que Joaquín Zarco volvió a condenar a muerte a Gabriela Zahara. Al día siguiente fue remitido el proceso en consulta a la audiencia de Sevilla y al propio tiempo Zarco se despidió de mí, diciéndome estas palabras. Aguárdame acá hasta que yo vuelva. Cuida de la infeliz, pero no la visites, pues tu presencia la humillaría en vez de consolarla. No me preguntes a dónde voy, ni temas que cometa el feo delito de suicidarme. Adiós, y perdóname las aflicciones que te he causado. 20 días después, la audiencia del territorio confirmó la sentencia de muerte. Gabriela Zahara fue puesta en capilla. 17. Último viaje. Llegó la mañana de la ejecución, sin que Zarco hubiese regresado ni se tuvieran noticias de él. Un inmenso gentío aguardaba a la puerta de la cárcel la salida de la sentenciada. Yo estaba entre la multitud, pues si bien había acatado la voluntad de mi amigo, no visitando a Gabriela en su prisión, creía de mi deber representar a Zarco en aquel supremo trance, acompañando a su antigua amada hasta el pie del cadalso. Al verla aparecer, costóme trabajo reconocerla. Había enflaquecido horriblemente y apenas tenía fuerzas para llevar a sus labios el crucifijo que besaba a cada momento. «Aquí estoy, señora. ¿Puedo servir a usted de algo?», le pregunté cuando pasó cerca de mí. Clavó en mi faz sus marchitos ojos y cuando me hubo reconocido, exclamó: «¡Oh, gracias, gracias! ¡Qué consuelo tan grande me proporciona usted en mi última hora! Padre», añadió volviéndose a su confesor, «¿puedo hablar al paso algunas palabras con este generoso amigo?». «Sí, hija mía», le respondió el sacerdote, «pero no deje usted de pensar en Dios». Gabriela me preguntó entonces: «¿Y él?». «Está ausente». «Hágalo Dios muy feliz. Dígale cuando le vea que me perdone para que me perdone Dios.
Dígale que todavía le amo, aunque el amarle es causa de mi muerte. Quiero ver a usted resignada. Lo estoy. Cuánto deseo llegar a la presencia de mi eterno Padre. Cuántos siglos pienso pasar llorando a sus pies hasta conseguir que me reconozca como hija suya y me perdone mis muchos pecados. Llegamos al pie de la escalera fatal. Allí fue preciso separarnos. Una lágrima, tal vez la última que aún quedaba en aquel corazón, humedeció los ojos de Gabriela mientras que sus labios balbucieron esta frase. Dígale usted que muero bendiciéndole. En aquel momento sintióse viva algazara entre el gentío, hasta que al cabo percibiéronse claramente las voces de Perdón, perdón. Y por la ancha calle que abría la muchedumbre, vióse avanzar a un hombre a caballo, con un papel en una mano y un pañuelo blanco en la otra. Era Zarco. Perdón, perdón. Venía gritando también él. Echó al fin pie a tierra y, acompañado del jefe del cuadro, adelantóse hacia el patíbulo. Gabriela, que había ya subido algunas gradas, se detuvo, miró intensamente a su amante y murmuró: Bendito seas. Enseguida perdió el conocimiento. Leído el perdón y legalizado el acto, el sacerdote y Joaquín corrieron a desatar las manos de la indultada. Pero toda piedad era ya inútil. Gabriela Zahara estaba muerta. 18. Moraleja. Zarco es hoy uno de los mejores magistrados de La Habana. Se ha casado y puede considerarse feliz, porque la tristeza no es desventura cuando no se ha hecho a sabiendas daño a nadie. El hijo que acaba de darle su amantísima esposa disipará la vaga nube de melancolía que oscurece a ratos la frente de mi amigo. Fin. Este fue el final de El clavo, de Pedro Antonio de Alarcón. Espero que esta historia de misterio, amor, culpa y destino les haya resultado interesante y los haya acompañado hasta el final. Si disfrutaron este audiolibro, los invito a seguir el canal Cultulibre. Su apoyo ayuda a que este proyecto crezca y a que podamos seguir compartiendo más obras clásicas en español. Muchas gracias por escuchar. Hasta pronto.